Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Aquí pretendo aportaros unas explicaciones de los temas que os puedan ayudar a la hora de estudiar en vuestras casas, los apuntes y hacer las actividades. Un saludo a todos, espero que estéis bien. Y vamos al lío con el tema 5, metafísica. La metafísica es algo así como la rama central de la filosofía, que estudia la realidad. Si la filosofía se hace preguntas sobre cuestiones muy abstractas, muy generales, ¿qué hay más general que la realidad? La realidad lo engloba todo. Y responder a una pregunta como ¿qué es real? ¿Qué es la realidad? ¿O qué hace que algo sea real? Pues es bastante complicado. Fijaos con el ejemplo que empieza el tema, para desafiar nuestro sentido común. Nuestro cuerpo está compuesto de células, átomos, etcétera, ¿no? Pues la ciencia nos enseña que los átomos se renuevan y que al cabo de unos años no queda en tu cuerpo ni un átomo de los que tenías antes. Entonces, ¿qué? ¿Somos la misma cosa o somos una cosa totalmente distinta? ¡Ja! Esta clase de cuestiones son cuestiones metafísicas. Bueno, vamos a empezar con la definición del término y una explicación de su origen etimológico, de dónde viene, etcétera. Metafísica viene del griego metatafísica, aquello que está más allá de la naturaleza, aquello que está más allá del estudio de la naturaleza, ¿vale? Recuerdo que meta es más allá, por encima de, después de, y física es el estudio de la naturaleza, que es physis. Cuando hablamos de metafísica en el lenguaje ordinario, pues nos referimos a cosas como Dios, el alma, cosas metafísicas, cosas que no son naturales, que están en un tipo de realidad distinta y probablemente superior al de las cosas naturales. Pero ese no es el origen del término. El origen histórico real es muy curioso y poco conocido. Se basa en las obras de Aristóteles. Aristóteles no usó el término metafísica, pero 200 años después de su muerte se encontraron muchas de sus obras que estaban perdidas. Y un erudito romano llamado Andrónico de Rodas decidió publicarlas y las agrupó en una serie de libros, de forma que los pergaminos que trataban del mismo tema irían en el mismo libro y el título del libro tendría que ver con el estudio al que se dedican todos esos pergaminos. Por ejemplo, todas las obras que trataban sobre la realidad natural, el cambio, el movimiento, etcétera, los llamó física. Todos los pergaminos que trataban sobre la creación artística estaban agrupados en una obra llamada poética. Pues bien, hubo una serie de pergaminos que no supo cómo clasificar porque trataban un tema un tanto extraño. Así que los publicó en un libro que, en orden, iba después del libro llamado Física, y como no se le ocurrió otro nombre, llamó ese libro Metafísica, el libro que está después del libro llamado Física. La definición filosófica típica de metafísica es el estudio del ser en tanto que ser y de los atributos que le corresponden. Pero una forma un poco más sencilla de entenderlo sería decir que la metafísica es el estudio filosófico de la realidad en sentido general. Vamos a explicar un poquito esto. Nos movemos al punto 1.1 para ver un par de formas en las que podemos entender la realidad. Podemos entender la realidad en sentido restrictivo, es decir, podemos establecer una frontera estrecha entre las cosas que son reales y las que no. Y la forma más sencilla de hacerlo es decir que solo es real aquello que podemos ver y tocar, aquello que podemos percibir por los sentidos, bien directamente o bien indirectamente en un laboratorio mediante métodos experimentales. ¿Vale? Según este sentido restrictivo de la realidad, los átomos, las personas y las piedras son reales, pero no los pensamientos o realidades religiosas espirituales. Pero podemos hablar de un sentido de realidad más amplio. Y aquí se pueden incluir muchos otros tipos de realidades. Por ejemplo, la realidad de las ideas. Ideas como la libertad, el bien, ¿son reales? ¿Tienen alguna objetividad, aunque no puedan percibirse por los sentidos y no sean físicas?
Ideas espirituales como el alma, Dios. Si estas cosas son reales, formarían parte de una concepción más amplia de la realidad. O también la esencia de las cosas, que no se ve y no existe, pero que es una cualidad real de todo lo que existe. También los números, las realidades matemáticas son reales. Un triángulo es una realidad. En resumen, podemos tener una concepción estricta y estrecha de la realidad, un sentido restrictivo de la realidad en la que solo existen las cosas que se pueden percibir mediante los sentidos, o podemos tener una concepción más amplia de la realidad en la que incluimos otras realidades. Y aunque normalmente se suele entender que la metafísica es el estudio de Dios, el alma y realidades que decimos que pertenecen al sentido amplio de la palabra, en realidad la metafísica sería el estudio de la realidad en su conjunto y en el sentido más amplio posible. Así que incluiría el estudio de esas realidades que hemos definido en sentido estricto y son físicas, tanto como el de aquellas cosas que son no físicas y que formarían parte de la realidad en sentido amplio. Y ahora nos movemos al apartado 1.2, el estudio del ser en Aristóteles. Es muy interesante estudiar la metafísica de Aristóteles porque tiene una influencia importantísima en nuestra cultura, en nuestra ciencia, en nuestra filosofía. Los conceptos que usa Aristóteles son retomados por muchos filósofos durante miles y miles de años y todavía hoy podemos encontrarlos. Vamos a echarle un vistazo. Mirad la definición de metafísica de Aristóteles. Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y lo que le es propio. Esta ciencia no se confunde con ninguna de las llamadas ciencias particulares, pues ninguna considera en general el ser en tanto que ser, sino únicamente una parte del mismo. Así que, ciencias particulares como la física o la biología no estudian el ser en general, no estudian la realidad en todos sus sentidos, estudian un único sentido de la realidad. ¿De acuerdo? La física estudia la realidad de aquellos objetos que son naturales, materiales y están sujetos a cambios. La biología estudia únicamente la realidad de aquellos seres que tienen vida y tienen propiedades biológicas. Pero la filosofía primera, pues así la llama Aristóteles, recordemos que él no usa el término metafísica, la filosofía primera trata de todo lo que existe en su sentido más general, no renuncia a estudiar ninguna realidad y lo que busca son las propiedades que tienen todas las cosas reales, independientemente del tipo de objeto que sean. Esto puede parecer muy sencillo, pero no lo es, porque las cosas son reales para Aristóteles en varios sentidos diferentes. Explicar lo que es real requiere explicar varios sentidos del verbo ser. Recordemos que para los filósofos la metafísica estudia el ser. Ahora mismo explicaremos qué es esto, ¿de acuerdo? Pero vamos allá, porque en el estudio de Aristóteles vamos a ver una explicación de cualidades y conceptos que se aplican a todas las cosas que existen, que forman parte de todo lo que existe por el mero hecho de existir. Así que vamos a ver qué significa ser para Aristóteles a través del estudio de distintos sentidos del ser. Porque si bien hay muchas formas de decir que algo es, todas estas formas tienen en última instancia algo en común, ya que todas las cosas son reales, digamos, de la misma manera. Vamos a verlo en palabras de Aristóteles. El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se refieren a una sola cosa, a una misma naturaleza, no habiendo entre ellos solo comunidad de nombre. Mas, así como por sano se entiende todo aquello que se refiere a la salud, lo que la conserva, lo que la produce, aquello de que es señal y aquello que la recibe, en igual forma, el ser tiene muchas significaciones, pero todas se refieren a un principio único. Así pues, podemos decir que una manzana es sana o que una persona es sana. En ambos casos, la palabra sana tiene significados diferentes, pero los dos están relacionados con un mismo concepto, que sería el concepto de la salud. La manzana produce salud, la persona tiene salud
En ese sentido, cuando decimos que ambas son sanas, estamos diciendo algo en común. Lo primero que vamos a hacer es distinguir entre ser y ente, que son conceptos que se confunden muy fácilmente en el lenguaje ordinario. Porque en el lenguaje ordinario decimos que algo es un ser, pero estos no son los términos filosóficos que usa Aristóteles. Aristóteles a todo aquello que existe, que es una cosa individual, concreta, la llama ente, ¿vale? Un objeto, una realidad es un ente. Yo soy un ente, esta mesa es un ente, todo lo que existe es ente. Mientras que el ser sería aquello que tienen todos los entes en común por el hecho de ser entes. El ser sería, una forma muy fácil de entenderlo, sería que el ser es el conjunto de características que tienen todas las cosas que existen por el hecho de existir. Así mi mesa es un ente y tiene ser porque existe. Siguiente concepto que nos interesa de la metafísica de Aristóteles, el de entidad. Lo más importante que tienen todos los entes en común es la entidad. La entidad es la cualidad de existir de forma individual, concreta y separada. Así que mi mesa es un ente porque tiene existencia individual y propia, porque tiene entidad. La entidad es tan importante para Aristóteles que la llama sustancia primera. Las cosas reales son las que tienen sustancia y la primera sustancia que tiene todo lo real es la entidad. Pero hay más propiedades de todo lo que existe, como por ejemplo la naturaleza. Todo lo que existe, además de ser un objeto concreto, individual y separado, tiene la propiedad de ser un objeto de un determinado tipo. No hay nada que exista que no exista en forma de mesa, en forma de persona o en forma de roca. De esta forma, cualquier cosa que existe es de un determinado tipo. La esencia sería la propiedad que tiene un objeto que lo hace ser de esa naturaleza determinada, que lo hace ser un objeto de ese tipo. Así, la esencia de una persona es ser un animal racional. Y eso es lo que hace que algo sea una naturaleza de tipo persona. La esencia de una mesa, pues es estar construida para apoyarse encima. Y esa es la naturaleza de todas las mesas. Además de la entidad, no hay ningún ente que no tenga una naturaleza, es decir, que no sea un ente de cierto tipo, definido por su esencia. Y para acabar, vamos a ir a los 3 usos del verbo ser, en un apartado que aparece en los apuntes como el ser como accidente. Aquí Aristóteles recopila los usos en los que decimos de algo que es. Cada vez que tú dices que una cosa es lo que sea, estás afirmando 3 tipos de cuestiones distintas sobre la realidad de esa cosa. ¿De acuerdo? Si tú dices que un gato es negro, estás afirmando una propiedad del gato, ¿vale? La propiedad de ser negro. Y esta propiedad, la de ser negro, es accidental en un gato. No es accidental porque le haya pasado algo malo al gato. Es accidental porque el gato es negro, pero podría ser blanco y seguiría siendo un gato. Así que cada vez que nos referimos a propiedades de los objetos que no son necesarias en ese tipo de objetos, como el color del pelo de un gato, Aristóteles dice que estamos predicando una propiedad accidental de ese ente. Así, todas las oraciones del tipo el gato es blanco, Paco es rápido o el cielo está gris son usos predicativos accidentales del verbo ser. Pero cuando decimos que algo es algo, podemos estar haciendo otro uso. Podemos estar explicando una propiedad de ese ente que es necesaria porque está incluida en su naturaleza, en el tipo de ente que es. Así, por ejemplo, si decimos del cielo que es azul, estamos explicando una propiedad esencial del cielo. O si decimos de un ser humano que es racional,
estamos explicando una propiedad que todos los seres humanos tienen. Esto sería un uso predicativo esencial, porque estamos predicando una cualidad de ese ente que es necesaria en él, que es esencial. Y por último, aunque esto en el lenguaje español suena un poco raro, es una forma correcta de usar el verbo ser. Podemos decir de algo simplemente que es. La mesa es. Cuando decimos esto, lo único que estamos diciendo de la mesa es que es real. Aquí no estamos predicando nada de la mesa. No estamos explicando ninguna propiedad de la mesa. Simplemente estamos diciendo que la mesa es un ente que existe. Otras formas de expresar la misma idea serían la mesa existe o la mesa es real. Así que, en definitiva, hay tres formas de usar el verbo ser. Todas refieren a una misma naturaleza, a la naturaleza de las cosas que tienen entidad, pero tienen tres significados distintos. En el uso predicativo accidental estamos expresando una propiedad que tiene un objeto que no es necesaria en ese objeto. Cuando hablamos del uso predicativo esencial, estamos explicando una propiedad de ese objeto que es inseparable de ese objeto. Y cuando usamos el verbo ser en un sentido existencial, estamos simplemente diciendo que algo es real o existe. Ya os he explicado el significado del término y su origen y las bases básicas simplificadas de la metafísica de Aristóteles. Con esto sois expertos en metafísica. Si queréis profundizar un poco más, os dejo un enlace con unos apuntes excelentes sobre la filosofía de Aristóteles en la descripción del vídeo. Vamos a recopilar todo lo dicho por Aristóteles. La metafísica o filosofía primera estudia el ser en general y los atributos que le corresponden. Lo primero que tienen todos los seres, todos los entes en común es que tienen sustancia primera, que tienen entidad, es decir, que existen de forma concreta, individual y separada de cualquier otra cosa. Lo segundo que tienen todos los entes en común es que tienen cierta naturaleza, porque son entes de determinado tipo, es decir, tienen cierta esencia. Y por último, también podemos decir que son reales, en cierto sentido, propiedades de las cosas, ya sean accidentales, propiedades que no tendrían por qué ser así, o esenciales, propiedades que definen la naturaleza de ese ente y que no podrían ser de otra manera. Y por último, para acabar con este apartado 1, que por si no os habéis dado cuenta representa casi la mitad del tema, vamos a hablar de dos cuestiones que son muy típicas en la historia de la metafísica. Son las cuestiones sobre el conflicto o la relación entre realidad y apariencia y la cuestión sobre la nada. Empezamos por el apartado 1.3, realidad y apariencia. Sabemos que la forma en la que vemos las cosas depende de muchos factores. Si tú ves una cosa por el día, por la noche, o si la ve una persona y no otra, o si ese objeto es percibido por una persona o, por ejemplo, por una abeja. Decimos, según las circunstancias en las que percibamos algo, se nos puede mostrar de formas distintas. No vemos una misma realidad igual por el día que por la noche. Esta forma en la que se nos aparecen o se nos manifiestan las realidades es lo que llamamos apariencia. Pero también podríamos pensar que esa cosa que estamos percibiendo tiene que ser de determinada manera, independientemente de cómo la veamos nosotros. Que una cosa es cómo las cosas parecen ser y otra cosa es cómo las cosas realmente son. Pues aquí nos aparece dibujada la diferencia entre realidad y apariencia. La realidad son el conjunto de todas las cosas que existen por sí mismas, tal y como son. Digamos que la realidad sería el objeto visto objetivamente, sin importar cómo lo percibe cualquier sujeto. Mientras que la apariencia sería la forma de manifestarse que tiene una realidad, de manifestarse a la mente de un sujeto, de un observador. Típicamente en filosofía ha habido un conflicto. Hay dos posturas principales para explicar la relación entre apariencia y realidad.
Algo que sabemos muy bien es que las apariencias nos pueden engañar, nos pueden mostrar la realidad de una forma distinta a como realmente es. Pero de aquí se pueden sacar dos conclusiones distintas. La primera, que como las apariencias engañan, no hay que fiarse de ellas. Y tenemos que buscar otra forma de saber qué es real. Típicamente en filosofía, una forma puramente racional que ignore los datos que nos dan los sentidos porque son falsos. La segunda teoría sobre la relación entre apariencias y realidad es que las apariencias, aunque no muestran la realidad tal y como es, son nuestra única forma de entender la realidad. Y por lo tanto es posible y necesario interpretar los datos que nos muestran las apariencias para saber cómo es la realidad. En el apartado 1.4 hablamos de la nada. ¿Qué interés tiene la nada? Pues bueno, la metafísica estudia el ser, estudia la realidad. El concepto opuesto a la realidad o el ser sería lo que no es real, lo que no existe, es decir, la nada. Hay muchas reflexiones filosóficas sobre la nada, muy interesantes, muchas usan el término en sentidos ligeramente metafóricos, simbólicos. Nos vamos a quedar solo con una cuestión. ¿Qué significa este término, la nada? ¿Es un término legítimo que podamos usar con un significado real? Pues mirad, Henry Bergson, un filósofo de principios del siglo XX, afirma que la nada es un concepto que no solo no refiere a nada real, sino que no tiene significado. Es un concepto que usamos de forma errónea, equívoca, puesto que cuando dices que la nada es real, te estás contradiciendo. Pero cuando dices que la nada es irreal, también te estarías contradiciendo. Pues estás afirmando de algo que no es real, que tiene cierta propiedad, la propiedad de ser irreal. Así que para Henry Bergson todo uso del término nada cae en una contradicción, por lo tanto no es un término con un significado real, por lo tanto lo denomina una pseudoidea, un nombre que no encierra ningún significado real. Otros filósofos, en cambio, admiten que se puede hablar de la nada y que la nada tiene un sentido lógico. La nada como para referirse a aquello que no es real o no existe. Están de acuerdo en que la nada no refiere a ninguna realidad, no refiere a nada que exista, pero al menos lo consideran un término con un significado claro y legítimo. Y ahora, para preparar los siguientes apartados del tema, en el apartado 1.5, orientaciones de la metafísica, explicamos de forma muy breve algunas posibilidades a la hora de clasificar las teorías metafísicas de los distintos filósofos de la historia. Una forma de clasificar las teorías metafísicas es la siguiente. ¿A partir de cuántos principios se puede explicar la realidad? Si tú consideras que toda la realidad se puede reducir a un mismo principio, que hay una única cosa que tienen todos los seres reales en común, estaríamos hablando de una teoría monista, porque mono en griego significa uno. Las teorías monistas defienden que la realidad se puede explicar a partir de un único principio. En cambio, las teorías pluralistas, que es el término exactamente opuesto, defienden que para explicar la realidad es necesario acudir a varios principios distintos que se combinan para formar todo lo que es real. La siguiente clasificación quizá nos sirva para entender esto. Hay metafísicas materialistas. Lo que afirman es que toda la realidad procede de la materia, sus propiedades, sus interacciones. Así que cualquier cosa real podríamos explicarla únicamente a partir de elementos materiales. Esta es una teoría monista, pues reduce la realidad a un único principio, que sería la materia. En cambio, hay teorías espiritualistas que afirman que para entender la realidad tenemos que acudir a ciertas sustancias que son inmateriales, que son espirituales, bien sea el alma, Dios, la mente, las ideas. Las teorías espiritualistas con mucha frecuencia son pluralistas, pues dicen que para entender la realidad no solo tenemos que explicar su parte material,
sino también su parte espiritual. En los siguientes apartados pondremos ejemplos de teorías metafísicas famosas, tanto materialistas como espiritualistas, comentando también los problemas de cada una. Esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Un saludo y nos vemos aquí.